Buenas tardes a todos. En este espacio vamos a hablar sobre la valoración económica de bienes públicos y ambientales, explicando sus métodos, desafíos y haciendo una aplicación al análisis de externalidades en la subcuenca de la Quebrada de Los Ángeles. Nuestro grupo está conformado por Isabel Londoño, Joan Marín, mi nombre, Daira Alejandra Mora, Páez Carlos y Harold Sánchez. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hablaremos aquí inicialmente es sobre el problema de la invisibilidad económica, donde trataremos tres puntos claves. Primero es el origen del problema, que es la omisión. Históricamente, la economía convencional ha tratado a la naturaleza o a los bienes públicos como el aire, el clima o el agua como algo gratuito, simplemente no se les asigna un precio del mercado. Al no tener un precio, estos bienes son considerados externalidades negativas del sistema productivo. ¿Qué quiere decir? Que son costos que el productor no asume. El segundo punto clave aquí es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La falla del mercado, donde esta omisión genera una falla del mercado sistemática. Los bienes públicos ambientales son degradados porque no se asumen los costos. Luego el punto central es que quienes generan el daño no pagan por él y los costos se dispersan y los terminamos asumiendo toda la sociedad. El tercer punto a analizar dentro de este problema de invisibilidad económica es los impactos, en dónde impacta. Unos ejemplos que tenemos aquí es que impacta en la salud pública. Vemos un aumento de enfermedades relacionadas con la contaminación. Lo vemos en la biodiversidad, donde nos enfrentamos a pérdidas irreversibles de especies. Y también lo vemos en los costos de productivos, donde al final el Estado y otros sectores tienen que gastar más para compensar la degradación ambiental. Siguiente, por favor. Luego, nuestra pregunta central o la que se basa este análisis es cómo asignarle un valor a la naturaleza sin caer en la tentación o el riesgo de mercantilizarla completamente. Es decir, cómo le asignamos un valor sin convertirla en una mercancía más. Entonces, en este ensayo, nuestra propuesta es que defendemos que la valoración económica ambiental es muy importante, es una herramienta muy importante y muy crucial e indispensable de analizar, porque permite hacer visibles esas externalidades como el costo de la contaminación del agua para que dejen de ser tratadas como gratuitas y la precaución del cómo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se habla de defender un enfoque puramente monetario, sino que se vea a la valoración del ecosistema como una aplicación mixta y rigurosa, donde se necesitan seleccionar los métodos adecuados e integrar criterios biofísicos y sociables, además del dinero para superar las limitaciones de ver a la naturaleza solo con ojos monetarios. Siguiente. Bueno, en cuanto al fundamento teórico de los bienes públicos y las fallas del mercado, podemos decir como definición que un bien público es cuando se cumplen dos condiciones. No es excluyente, o sea que no se puede impedir su uso a nadie, y la otra es no es rival, o sea su uso o de una persona no va a reducir la disponibilidad para las demás. Un ejemplo es, por ejemplo, los paisajes naturales, la biodiversidad, la regulación climática, la calidad del agua. ¿Cuál es el problema principal? El mercado falla en la asignación de que los bienes públicos, porque no existen incentivos para producirlos o conservarlos. Ahí es donde, por ejemplo, entran los que se denominan los free riders, que son estas personas que se benefician sin hacer ningún pago de los servicios. ¿Cuál sería entonces la consecuencia? No hay señales de precio que reflejen la escasez o la degradación de los bienes ambientales. Los costos ambientales se externalizan, es decir, no los asume quien realmente los está generando. Un ejemplo es una empresa, un agricultor puede contaminar un río sin que ese costo se refleje en ninguna parte de sus finanzas. La propuesta de solución, que es la valoración económica ambiental,
busca es precisamente internalizar estas externalidades, expresando en términos de dinero, monetarios, los cambios de bienestar de las personas asociadas al deterioro o a la mejora pues, de este bien público. ¿Con qué propósito final? Con hacer visibles y cuantificables los costos ambientales para que sean considerados en la toma de decisiones y políticas, decisiones económicas y decisiones políticas. Siguiente. En cuanto a la economía, a la crítica de la economía ecológica, pues la postura principal es que la economía ecológica cuestiona la idea de asignarle un valor monetario a la naturaleza, pues alterando así alertando, perdón, sobre los riesgos de reducir los costos, de reducir los ecosistemas a simplemente precio monetario. Entonces, haciendo un análisis de las críticas, podemos, la crítica del año 2012 de Bigliso, que señalaba sobre la subjetividad de los métodos de valoración, pues dice que estos dependen de la disposición de pago. Por ejemplo, las personas varían según, la disponibilidad de pago varía según la riqueza o la educación de las personas. Entonces, más bien propone incluir criterios biofísicos más objetivos, como por ejemplo la productividad primaria, la disponibilidad de agua, para crear de pronto un enfoque que sea un poquito más funcional o más justo. Hay otra crítica, por ejemplo, la de Paruelo, también del año 2012, que advierte que sobre el análisis costo-beneficio. Esto puede forzar, digamos, unos mercados inapropiados. En esa crítica él denuncia el fenómeno de socializar los costos y privatizar los beneficios, donde pues simplemente los más poderosos se van a imponer los costos ambientales al resto de la sociedad. La propuesta alternativa pues, busca incorporar un análisis más ético, social, ecológico, que pueda identificar quiénes ganan y quiénes realmente pierden con las decisiones ambientales. El enfoque pues, de este propósito es que es ponerle precio a la naturaleza, no es ponerle un precio a la naturaleza, sino más bien visibilizar los costos del deterioro ambiental y como la distribución social de los mismos para de esta forma orientar las políticas para que sean más justas, más sostenibles. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando el río como tal, el río en sí no es el daño que se le causa al río, sino cómo afecta realmente este daño al bienestar humano. Para estructurar la valoración de una manera integral, la economía ambiental lo que ha hecho es desarrollar el concepto de valoración económica total, BET. El BET descompone el valor de un bien ambiental en diferentes componentes para asegurar que todas las dimensiones del bienestar humano sean consideradas. Entonces, tenemos lo que es dentro del valor económico total BET, tenemos el valor de uso y el valor de no uso. Dentro del valor de uso se deriva pues toda la interacción directa o indirecta con el recurso. Y en el valor de no uso son los beneficios que no me implican un uso físico del recurso, pero sí con una fuerte carga ética e intergeneracional. Dentro del valor de uso tenemos el valor de uso directo, que son los beneficios extractivos o no extractivos. Aquí podemos pues todo el tema productivo, el riego, la pesca, el ecoturismo. Tenemos el valor de opción, que es el valor de la posibilidad de usar ese recurso en un futuro. El valor de uso indirecto son los beneficios de regulación, por ejemplo, regulación hídrica, purificación del agua, polinización. Dentro del valor de no uso, entonces tenemos el valor delegado, que es la satisfacción de saber que el recurso estará disponible para unas futuras generaciones. Y el valor de existencia, que es el valor intrínseco de saber que en un ecosistema la especie existe independientemente de cualquier uso. Ahora hablando de los métodos de valoración económica de los servicios ecosistémicos, digamos que existen dos grandes grupos, el método de preferencias reveladas y el método de preferencias declaradas. Dentro del método de esas preferencias reveladas tenemos el método del costo de viaje, que es el que me infiere el valor de un bien ambiental. Ejemplo, pues como un parque natural, digamos que ahí está muy relacionado con la valoración de los servicios recreativos. El método de precios hedónicos aísla estadísticamente la contribución de un atributo ambiental, la calidad del aire, la proximidad a un lago, el precio de un bien relacionado. Es la valoración pues, de esos servicios ecosistémicos localizados que afectan mercados inmobiliarios o laborales.
Y tenemos el método de costos evitados o inducidos. Son los que me valoran un servicio ecosistémico por los costos que se evitan gracias a que ellos existen. Valoración de servicios de regulación y de cambios en la productividad. Por ejemplo, ahí tenemos la purificación del agua, el control de la erosión. Y dentro de los métodos de preferencias declaradas está el método de valoración contingente. Este es el que me crea un mercado hipotético para preguntar directamente a los encuestados su disposición de pagar por una mejora o su disposición a aceptar una compensación por el deterioro ambiental. Es el único método capaz de estimar los valores de no uso y servicios que no tienen mercado observable. Por ejemplo, aquí está lo de la conservación de especies en vía de extinción. Como caso de estudio se seleccionó la subcuenca de la Quebrada de Los Ángeles y las razones son las siguientes. Primero, es una zona de alta importancia hidrológica donde se está gestando un conflicto socioambiental en torno a este recurso. Segundo, en esta zona ya se realizó un ejercicio real de valoración económica, el cual fue financiado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Para ubicarnos, esta subcuenca pertenece a la cuenca hidrográfica del río La Vieja, dentro de la macrocuenca Magdalena-Cauca. Esta subcuenca tiene una superficie de aproximadamente 6.000 hectáreas y comparte áreas con los municipios de Alcalá y Ulloa en el departamento del Valle del Cauca y con Finlandia en el Quindío. En el ejercicio de valoración económica previamente mencionado, se determinó que la principal externalidad negativa es la contaminación del recurso hídrico, como consecuencia del mal manejo ambiental de las actividades agropecuarias que se realizan en la subcuenca. Frente a lo anterior, es importante mencionar que esta contaminación no es un mal menor, de hecho está afectando la calidad del agua disponible para los acueductos veredales que surten de agua potable a cerca de 20.000 personas que al final están asumiendo el costo de una contaminación que no generaron. Siguiente. Teniendo en cuenta este contexto, es importante mencionar que el estudio de valoración concluyó que la solución era implementar una estrategia para internalizar esa externalidad. Esto incluía lo siguiente: proteger los corredores ribereños, implementar biodigestores y facilitar bebederos sustitutos para el ganado. Claro, implementar estas soluciones implica un costo para los productores, en muchos casos es una renuncia a un ingreso. Por este motivo se hizo necesario un proyecto de pago por servicios ambientales. En ese orden de ideas, para calcular el monto de esa compensación se utilizó el método de valoración específico, el costo de oportunidad. Este método de valoración permite determinar cuánto deja de ganar un productor por destinar su tierra a la conservación en lugar de dedicarla a la producción, ya sea de ganadería o café. Esa ganancia que sacrifica es lo que se conoce como el costo de oportunidad y es la base para realizar el pago de la compensación. El estudio concluyó que los productores estaban dispuestos a aceptar 700.000 pesos por hectárea año para dejar de producir en los corredores ribereños. Buenas noches. Ya como conclusiones para finalizar, la valoración económica ambiental como herramienta de gobernanza intenta hacer una corrección de fallas que existen en el mercado. Pues la VEA es fundamental para cuantificar costos externalizados y hacerlos visibles en el análisis tanto económico como político. Pues muchas veces este valor del ecosistema, de los servicios ambientales, no se tiene en cuenta. También funciona como caja de herramienta, pues al no existir un método único, hay gran variedad de técnicas que se pueden utilizar y que son complementarias y que se adecúan para valorar diferentes componentes del bienestar. Esto quiere decir que tanto herramientas existen para valorar algún tipo de servicio, algún tipo de bien, se pueden utilizar con otros tipos de servicios para también complementarlos. Damos el paso obviamente aquí pues para lo que estaba hablando y se da un enfoque multifacético. Pues se pueden utilizar varias técnicas para poder lograr la valoración de un bien común. En el caso de nosotros, la Cuenca de Los Ángeles demuestra que combinar métodos, el costo de oportunidad más el costos evitados, ofrecen una visión más completa que simplemente pues, utilizar un método. Esto quiere decir que se puede evidenciar diferentes factores que ayudan a comprender mucho mejor los problemas y
de orden que hay, digamos, en la valoración de estos ecosistemas. Como reflexión final, el mayor valor de la BEA no reside en la cifra como tal final, sino en el proceso que se exige, pues se identifican servicios ecosistémicos en juego, se identifican quiénes son afectados, quiénes son beneficiarios y cómo se distribuyen estos beneficios y costos alrededor de estos beneficios y pues estas implicaciones. Y obviamente pues se valora realmente cómo esto impacta a la comunidad. Esta BEA es una herramienta para facilitar el diagnóstico, estructurar la negociación y construir consensos en la gestión de nuestros bienes comunes. ¿Para qué? Pues precisamente para que todas las personas que están afectadas, beneficiadas y que hacen partícipe del uso de un bien común sean lo mejor o más beneficiadas posibles en cuanto a su utilización y en cuanto a su aprovechamiento. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.